radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Nos encontramos en el programa La mitología al alcance de todos. Y me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Tere Flores y con ustedes y conmigo están Lorna en los controles, que además trae un cuento maravilloso que ya preparó bien bonito. Y por supuesto, Alf. ¿Cómo estás, Alf? Hola Tere, bien, buenas tardes amigos. Lorna, pues aquí con estos cuentitos que están bien bonitos, bien interesantes, divertidos. Y bueno, yo estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Pues la verdad que sí, es un tema bien interesante, bien bonito y que sigue de moda porque bueno, en la antigüedad se contaban historias y ahora sí que de familia en familia se iban transmitiendo los cuentos, las historias, las aventuras de ciertos personajes y parecería mentira, pero esos personajes siguen siendo transmitidos en la actualidad, tal vez a través del cine, a través de libros, a través de audiolibros. El caso es que ahora estas mismas historias de las que vamos a platicar, pues siguen estando muy en boga. Pero recuerden que también hay muchos cuentos que se han perdido en la eternidad y que valdría la pena rescatarlos como lo hicimos cuando platicamos de los cuentos de las 1001 noches. ¿Qué te parece, Alf? Pues fíjate que los cuentos de la 1001 noche fueron muy especiales, ¿no? Porque bueno, contaban también toda una estrategia de Sherezada. Y estos cuentos que vamos a contar ahora son bonitos, son tiernos, son de los que muchas veces nos han contado en nuestra infancia, ¿no? Entonces va a ser como regresar un poquito a esos cuentitos, a esas pláticas que nos daban, ¿no? Pues sí, porque fíjate que dentro de la lista que tienen los hermanos Grimm, que ahorita les voy a contar quiénes son los hermanos Grimm, pues hay una cantidad maravillosa porque pues hicieron cientos y cientos de historias, de cuentos, de narraciones, y pues hay cuentos tan desconocidos como por ejemplo Los 6 cisnes, pero tan conocidos como Rapunzel, que le han hecho película con Barbie, con miles de personajes lindos. Eso es precisamente lo que hay que ver, cómo siguen estando tan de moda y que finalmente se siguen transmitiendo como en la antigüedad, de boca en boca, o en película, o en videitos. En fin, estas historias tan antiguas sigue estando como muy al alcance de nosotros, ¿no? Si nosotros queremos saber un cuento de los hermanos Grimm, basta con buscarlo en la computadora y ahí va a aparecer. Entonces dices, todo está a la mano, todo está al alcance. ¿Qué quieres saber? Búscalo
y lo vas a encontrar. Claro, bueno, con la tecnología que ahora tenemos al alcance todo con un clic, ¿no? Pero qué bueno que está al alcance y qué bueno que lo podemos retomar, estos cuentos que muchas veces, pues por miles de razones o nuevos personajes, pues pueden llegar a pasar. Pero ahí siguen estando, ¿no? Pero ahí están. De hecho, de eso se trata este programa, de ver cómo muchos de estos cuentos que vamos a platicar tienen historias que provienen de la mitología. Entonces, el asunto de este programa es contar algún cuentito y encontrar algún parecido con algún mito de los que ya les hemos platicado, o también con alguno de los cuentos que hicieron en la época de las 1001 noches, porque hay historias muy, muy semejantes. Bueno, fíjense que hay una lista tan grande de los cuentos de los hermanos Grimm, que dentro de ellos encontramos otro que se llama La lámpara azul, La hija de la Virgen María, Las tres hilanderas, El lobo y las 7 cabrillas, El gato y el ratón hacen vida en común, Los 3 enanitos del bosque, El sastrecillo valiente, que sí es conocido. Está otro maravilloso que se llama Los 3 pelos de oro del diablo, La doncella sin manos, La bola de cristal, La tumba, Las 3 lenguas. También tenemos El piojito y la pulguita, fíjate como la canción que nos cantaban de niños. Sí, es cierto. Hay otra historia de 12 hermanos. Hay otro personaje que se llama Juan sin miedo, ¿qué tal? Oye, ¿del piojo y la pulga era que se iban a casar? Sí, pero esta Sí, es otra ¿verdad? historia. Sí. Ya me acordé de esa Este canción. es El piojito y la pulguita, que espero que también se los podamos contar. Pero fíjate que está que te digo, Juan sin miedo. Y fíjate que aquí, cuando menos en la cultura mexicana, se dice, ay, sí, ¿no? Muy Juan sin miedo. Sí. Entonces, como muy valentón. Muy valentón. Entonces, de aquí proviene. Esta otra historia que se trata de los 7 cuervos. Otra que se llama El pescador y su mujer. No hay cantidad, pero una bien bonita y bien interesante es La muerte madrina. Y está también, por supuesto, las más conocidas, pues Pulgarcito, tenemos La Cenicienta, Caperucita Roja, Blancanieves, El diablo y su abuela, fíjate qué bonita, está La bella durmiente del bosque. ¿O sea, el diablo tenía abuela? Sí tenía abuela, fíjate. Y luego les platicamos de cómo era su abuela y qué hacía la abuela y por qué el diablo era tan diablo. Pero hay una historia de un personaje que se llama La ondina del estanque. Entonces una ondina es un duendecillo que vive precisamente en el lago o en los lugares donde hay agua. Es una ondina, un elemental del agua. Y también tenemos una que se llama El pobre niño en la tumba, y otra que la hacen como muy relacionada con la religión católica, que es Los 12 apóstoles. Bueno, y una cantidad de cuentos que, bueno, yo creo que aquí nunca acabaríamos de contar tantas historias tan hermosas de estos personajes que se dedicaron a investigar y a contar los cuentos. Pero vamos a empezar de quiénes eran los hermanos Grimm y por qué se les ocurre escribir todo esto. De hecho, eran muchos hermanos de apellido Grimm, de la misma familia, por supuesto, pero los dos más importantes son uno que se llama Jacob y otro que se llama Wilhelm. Ambos, obviamente, de apellido Grimm, son hermanos. Y bueno, pues ellos nacieron, Jacob nació el 4 de enero de 1785 y Wilhelm el 24 de febrero de 1786. O sea, solamente se llevaban un año. Jacob, pues fíjate que nace el 4 de enero, es signo Capricornio, como que muy estructuradito, muy, muy definido en lo que quiere. Mientras que el otro hermano, que se llama Wilhelm, del 24 de febrero, pues vamos a checar que es signo Piscis, o sea, tiene mucha imaginación, mucha sensibilidad, capta muchas cosas del medio ambiente, de los sentimientos y emociones de los demás. Entonces hacen una muy buena mancuerna, si te fijas, porque uno es aquel que capta todo lo que está flotando y el otro, que es Jacob, el que lo estructura y lo lleva a un buen fin en donde se pueda dar una manifestación concreta. Y donde le da forma también al cuento, ¿no? Exactamente. Entonces, esta unión a mí me encantó porque realmente los dos pues hacen una muy buena mancuerna, hacen muy buen equipo y pues hacen volúmenes y volúmenes de temas interesantes como sería un diccionario alemán o los cuentos que vamos a platicar ahora. Pero bueno, ¿y ellos qué hicieron realmente? Pues fíjense que estos dos hermanos, Jacob y Wilhelm, cursaron estudios en la Universidad de Alemania. Se dice que Jacobo era pues ¿cómo diríamos?
filólogo. Un filólogo es un ser que se dedica a investigar aspectos de la literatura. Él en especial se interesó en la literatura medieval y entonces empezó a investigar todo lo que era la literatura medieval, de dónde provenía, quiénes eran los escritores más importantes, qué decían, qué platicaban, en qué se basaban. Y por supuesto, uno de los temas más importantes que él quería indagar era la investigación científica del lenguaje, o sea, qué tan importante era el lenguaje, ya sea escrito o hablado, para poder transmitir información. Bueno, pues vemos que Jacob, que es el que les digo que era como muy Capricornio, o es Capricornio, pues estaba como estructurando e investigando todo lo que existía en literatura. Bueno, pues él se dice que trabaja varios años en el gobierno de Alemania. Él tenía u ocupaba cargos administrativos hasta que en 1830 se va directamente a la Universidad de Alemania y ahí empieza a trabajar. En esa universidad, Wilhelm estuvo de bibliotecario. Entonces vemos que Wilhelm era bibliotecario, que era un puesto muy importante y muy relevante, de mucho conocimiento, mientras que Jacob lo contrataron de profesor, pero no era un profesor, digamos, de base o titular, sino era un profesor asistente. Y bueno, pues ellos dos ya estando en trabajos, pues digamos, muy renombrados, ellos empiezan a analizar y observar pues todo lo que era la gramática alemana y empiezan a considerar que era muy interesante escribir respecto a la gramática. Y entonces vamos a ver que ellos empiezan a escribir pues asuntos relacionados con los temas y las historias de los alemanes para encontrar cuál era el origen de las palabras, y por supuesto se van metiendo lentamente para encontrar el origen de las palabras alemanas y encuentran a la mitología, y dentro de la mitología alemana se detienen muchísimo a indagarla, a investigarla, a observarla, y bueno, pues acaban dedicándose más bien al estudio de la mitología alemana y también a la historia de la lengua alemana, como les hemos platicado, y de ello les surge la idea de hacer grandes libros, ¿sí? Grandes obras. Entre ellos tenemos una obra de Wilhelm, que son precisamente antiguas canciones de gesta danesa, o sea, donde nos contaban historias y nos contaban leyendas y también pues aventuras de todos esos lugares de Alemania, de las zonas cercanas, pero también hablaban de todas las historias o leyendas heroicas de los alemanes. Luego acaban haciendo un diccionario muy hermoso, un diccionario del alemán, pero lo más importante es que con el tiempo que ellos se van metiendo tanto a la mitología, pues empiezan a darse cuenta de que los cuentos folclóricos alemanes son hermosísimos y están perdidos. Y entonces empiezan a ir a varias provincias y empiezan a descubrir que hay historias fabulosas que ellos van recopilando, y entonces acaban haciendo un libro hermosísimo que se llama Cuentos para la Infancia y el Hogar. Esto fue exactamente entre 1812 y 1815, son 2 volúmenes, y con ellos pues empiezan a platicar cuentos de hadas y cuentos de historias de brujas, cuentos de historias de seres fantásticos, y precisamente en 1854 publican un supervolumen, aparte del diccionario alemán, un supervolumen que acaba siendo dividido, porque era supervolumen, acaba siendo dividido en 32 volúmenes, imagínense, donde contaban las historias que habían ido recopilando ellos durante toda su investigación de estos bellísimos cuentos. Pero una cosa que es bien importante, hay que ubicarnos en el tiempo. Estamos hablando exactamente del siglo XIX, o sea, 1800 y pico. Y ellos tenían algo muy a la mano. Estaba viviéndose todo lo que era el romanticismo. Y en esa época, pues todo lo que era del pasado, lo que era hermoso, lo que se podía decir con hermosas palabras y de una manera poética, pues era la moda. Entonces ellos empiezan a recopilar todos los cuentos que van escuchando de la gente de las provincias, y los van adaptando y los van componiendo y les van poniendo palabras bellas, les van poniendo ideas novedosas, y bueno, realmente acaban teniendo un fondo bellísimo, pero es un fondo que trasciende a la razón, o sea, no son
cosas lógicas las que se estén contando en ese cuento. Ahí veríamos que entra nuestro amigo el Piscis, que es Wilhelm. O sea, jalaba cosas que nadie había escuchado, que nadie había entendido el porqué, y pues por eso empiezan a decir que son como cuentos para niños, cuentos fantásticos, pero en la realidad, muy en la realidad, ellos no querían hacer cuentos para niños, ellos querían hacer cuentos para grandes, contar historias que estaban perdidas, y entonces cuando empiezan a darse cuenta, bueno, pues acaban llamándoles cuentos infantiles, pero realmente la profundidad no es llegarle a los niños, sino llegarle a los adultos para que puedan entender la profundidad de lo que les está platicando este cuento. Entonces, Tere, después es cuando se le empieza a dar se le empieza a dar, no sé, una forma ya más infantil, se empiezan a suavizar los textos, se empiezan a ser un poquito más dulces, más cariñosos, ¿no? Sí, como más poéticos, más tiernos, porque realmente, fíjate... hay unos fuertes. Sí, pero no los querían contar para niños, eso es lo que te digo. Luego los fueron suavizando, pero no ellos. Ellos no los suavizaron, ellos los pusieron tal cual. Porque realmente, fíjate, Jacob Grimm, que es el que te digo que es Capricornio, Jacob, él tenía un punto de vista estrictamente científico. Contar cómo era la gente, qué pasaba, qué veía y por qué lo veía así. Realmente su idea era recoger materiales referentes al pasado, pero al pasado de los pueblos germánicos, que permitieran de alguna manera llegar al origen de la mitología, de todo lo que sería la mitología, las historias y pasar por las leyendas, y así pues recobrar de alguna manera lo que debió de haber sido en algún tiempo pues una poesía primitiva, pero la tenía que adaptar a su actualidad, ¿no? Y él estaba convencido de que los cuentos pues eran, digamos, siempre de despecho o de cambios inevitables o de asuntos en el que se sufría una prolongada situación de familia o de abandono o de tristeza. Y bueno, pues al final de cuentas era una forma de contar cómo los primitivos o los antiguos alemanes sufrían las variaciones del tiempo, de las situaciones, de la pobreza, de la riqueza, del cambio de posición de la sociedad, y de repente pues lo platicaban así como muy dramático, pero también ellos lo pudieron, en vez de platicar lo dramático, lo transformaron en poesía. Ahí estaba el Piscis. Ahí estaba el Piscis, ¿verdad? Pero sí. Bueno, el que se va a recopilar todos estos cuentos es Jacob, que es precisamente el Capricornio. Y luego se lo llevaba a Wilhelm, y Wilhelm, que era Piscis, pues como que lo adaptaba, a lo mejor como tú dices, un poquitito más dulce, ¿no? Pero fíjate, acaban haciendo ese libro que te digo que es un libro de cuentos infantiles, y ellos mismos decían, es que el libro no está escrito para los niños, aunque les está gustando demasiado, y pues esto está bastante bien, pero no era el ánimo. El ánimo es que se llegara a el fondo y se pudiera comprender lo que se está diciendo, porque de esta manera se deja digamos, una recomendación, como si llegáramos a lo que sería la fábula, de no hagas esto o haz esto porque te va a ir de tal manera. Sería como cuentos reflexivos, ¿no? Exacto. Y bueno, el asunto es que estos niños, cuando escuchaban el cuento, pues se quedaban maravillados a lo mejor con lo que podían comprender, ¿no? Del hada, del duende, de la bruja, de la manzana, etcétera, pero iba mucho más allá porque estaban dándonos explicaciones pues más psicológicas, más profundas, y que bueno, al final de cuentas acabó siendo historias fantásticas o historias de personajes maravillosos. Y eso es lo que importó, eso es lo que valió la pena de los hermanos Grimm. Y bueno, Lorna tiene aquí una historia bien bonita que quiero que la cuente porque es la primera y se llama ¿cómo, Lorna? Ay, hasta me aclaré la garganta. Sí, por favor. Se llama La hija de la Virgen María. Ay, cuéntanos. Ahí les va la historia. Déjenme, quito mi chicle. ¿Qué tal? Ella se está poniendo en forma. Todo en forma. Se acaba la garganta y se quita el chicle. Venga, vamos. Sí. En las lindes de un gran bosque vivía un leñador con su mujer y su única hija, una niña de 3 años. Eran tan pobres que ni siquiera podían disponer del pan de cada día y no sabían qué dar de comer a su hijita. Una mañana, el leñador se fue a trabajar al bosque y mientras estaba partiendo leña, llena la cabeza de sus preocupaciones, se le apareció de pronto una dama hermosísima. Su cabeza
brillaba con una corona de refulgentes estrellas, y le dijo: «Soy la Virgen María, madre del niño Jesús. Eres pobre y necesitado. Tráeme a tu pequeña, me la llevaré conmigo, seré su madre y la cuidaré». El leñador obedeció, fue a buscar a su hija y la entregó a la Virgen María, la cual se volvió al cielo con ella. La niña lo pasaba de perlas, para comer mazapán, para beber leche dulce, sus vestidos eran de oro y los angelitos jugaban con ella. Cuando tuvo 14 años, la llamó la Virgen María y le dijo: «Hija mía, voy a salir de viaje, es un viaje muy largo. Tienes las llaves de las 13 puertas del cielo, tú me las vas a cuidar. Puedes abrir 12 puertas y contemplar las maravillas que encierran, pero la puerta número 13, que es esta de la llave más pequeña, no la debes abrir. Guárdate de hacerlo, pues la desgracia caería sobre ti». La muchacha prometió ser obediente, y cuando la Virgen se fue, comenzó a visitar los aposentos del reino de los cielos. Cada día abría una puerta distinta, hasta que dio la vuelta a las 12 puertas, y en cada estancia había un apóstol rodeado de una brillante aureola. La niña no había visto en su vida cosa tan magnífica y preciosa. No cabía en sí de contenta, y los angelitos que siempre la acompañaban compartían su placer. Pero he aquí que ya solamente quedaba la puerta prohibida, y la niña, con unas ganas locas de saber lo que había detrás, le dijo a los angelitos: «No voy a abrirla de par en par, y tampoco quiero entrar dentro, solamente la voy a entreabrir un poquitín, para que podamos mirar por la rendija». «¡Oh, no!», exclamaron los ángeles, «sería un pecado. La Virgen María lo prohibió y podría ocurrirte una desgracia». La chiquilla guardó silencio, pero en su corazón no se cayó la curiosidad que la roía y la atormentaba sin darle punto de reposo. Cuando los angelitos se fueron, ella pensó: «Ay, ahora que estoy sola, pues solamente puedo echar una miradilla y nadie lo sabrá». Fue a buscar la llave. Cuando la tuvo en la mano, la metió en el ojo de la cerradura y le dio vuelta. Se abrió la puerta bruscamente y apareció la Santísima Trinidad, sentada entre fuego y un vivísimo resplandor. La niña se quedó un momento embelesada, contemplando con asombro aquella gloria. Luego tocó ligeramente el brillo con el dedo, y éste le quedó todo dorado. Entonces sintió que se le encogía el corazón, cerró la puerta de golpe y escapó corriendo. Pero aquella angustia no la abandonaba, y el corazón le latía muy fuerte, como si ya nunca quisiera calmársele. Además, el oro se le había pegado al dedo y de nada servía lavarlo y frotarlo. Al cabo de poco regresó la Virgen María, llamó a la muchacha y le pidió las llaves del cielo. Al alargarle la anilla en la mano y darle las llaves, la Virgen la miró a los ojos y le preguntó: «¿No habrás abierto la puerta número 13? «No», respondió la muchacha. La Virgen le puso la mano sobre el corazón, sintió cuán fuerte le palpitaba y comprendió que la niña había faltado a su mandato. Le volvió a preguntar: «¿De veras no lo has hecho?» «No», repitió la niña. La Virgen vio luego el dedo, que había quedado dorado al tocar el fuego celeste, y ya no dudó de que la muchacha había pecado y le preguntó por tercera vez: «¿No lo has hecho?» «No», insistió la niña testaruda. Entonces dijo la Virgen María: «No obedeciste y encima has mentido, no eres digna de estar en el cielo». La muchacha quedó sumida en un profundo sueño, y cuando despertó se encontró en la tierra, en medio de una selva. Quiso gritar, pero no pudo articular ningún sonido. Se puso en pie de un brinco y trató de huir, mas por donde quiera, pues volvía a encontrarse entre setos y espinas que le cerraban el paso. En aquella soledad que estaba aprisionada, se levantaba un viejo árbol. Su tronco hueco fue su morada. En él se metía al cerrar la noche. En él dormía y se cobijaba en los tiempos de lluvia o tempestad. Pero era una vida miserable.
y cada vez que pensaba en lo bien que estuvo en el cielo jugando con los ángeles, se echaba a llorar con amargura. Raíces y frutos silvestres eran su único alimento. Buscaba hasta donde podía llegar. El otoño recogió nueces y las hojas caídas de los árboles y las llevó dentro de su tronco hueco. Las nueces fueron su comida durante todo el invierno, y cuando llegaron las nieves y los hielos, se cubrió con las hojas como un animalito para no morir de frío. No tardaron en romperse los vestidos que le caían en andrajos. En cuanto el sol volvía a calentar, salía ella de su escondrijo y se sentaba de pie del árbol, y de los cabellos larguísimos la cubrían toda como manto. De este modo fueron pasando un año tras otro, y no había amargura ni miseria que no sintiese. Un día de primavera, cuando ya los árboles se habían vuelto a vestir de verde, el rey del país salió a cazar al bosque. Un ciervo que perseguía fue a refugiarse entre la maleza que rodeaba el claro donde estaba la muchacha, y el rey se apeó del cabello y con la espada se abrió camino por entre los espinos. Cuando por fin atravesó los zarzales, descubrió, sentada bajo el árbol, una joven hermosísima, cuyo cabello, que parecía de oro, la cubría hasta las puntas de los pies. El rey se detuvo y, mudo de asombro, al cabo de unos momentos le dijo: «¿Quién eres? ¿Cómo estás en un lugar tan solitario?». Pero no obtuvo respuesta, pues la joven no podía despegar los labios, y el rey siguió preguntando: «¿Quieres venirte conmigo al palacio?». A lo que ella contestó con un ligero gesto afirmativo en la cabeza. El rey la cogió en los brazos y la puso sobre el caballo y emprendió el regreso. Cuando llegó al palacio, mandó que la vistieran con las ropas más lindas y le dio todo en abundancia. Aunque no podía hablar, era tan bella y tan graciosa que el rey se enamoró y poco después se casó con ella. Transcurrió un año, cuando la reina dio a luz a su hijo, pero he aquí que por la noche, estando la madre sola en la cama con el pequeño, se le apareció la Virgen María y le dijo: «¿Quieres confesar la verdad y reconocer que abriste la puerta prohibida? Si lo haces, abriré tu boca y te devolveré la palabra, pero si te obstinas en el pecado y sigues negándolo, me voy a llevar a tu hijo». La reina recobró la palabra por un momento, pero terca le dijo: no abrí la puerta prohibida. Entonces la Virgen le cogió de los brazos al recién nacido y desapareció con él. A la mañana siguiente, como el pequeñuelo no aparecía por ninguna parte, cundió el pánico entre la gente y el rumor de que la reina comía carne humana y había devorado a su propio hijo. Ella lo oía sin poder justificarse, pero el rey, que la quería tanto, se negó a creerlo. Al cabo de otro año, la reina trajo al mundo otro hijo. Por la noche se volvió a aparecer la Virgen y le dijo: «Si confiesas que abriste la puerta prohibida, te devolveré a tu hijo y te desataré la lengua. Pero si sigues obstinándote en el pecado y la mentira, me llevaré también a tu segundo hija». Y repitió la reina: No abrí la puerta prohibida». Y la Virgen le quitó al niño de los brazos y se volvió al cielo. Por la mañana, al ver la gente que también este niño había sido desaparecido, ya no se recató de decir en voz alta que la reina lo había devorado, y los consejeros del rey pidieron que fuese sometida a juicio. Pero el rey la amaba tanto que no quería prestar oídos a nadie, y ordenó a sus consejeros, bajo pena de muerte, que no hablasen más del caso. Pasó otro año, y la reina dio a luz a una hermosísima niña por tercera vez, y se le apareció la Virgen María diciéndole: «Sígueme». Y cogiéndola de la mano, la condujo al cielo, donde le mostró a sus dos hijos mayores, que estaban riendo y jugando con la bola del mundo. Viendo cómo se holgaba la reina de verlos dichosos, la Virgen le dijo: «¿No se ablanda aún tu corazón? Si confiesas que abriste la puerta prohibida, te voy a devolver a tus hijos». Pero la reina respondió por tercera vez: no abrí la puerta prohibida. Entonces la Virgen envió nuevamente a la tierra a la reina y le quitó a su hija recién nacida. Por la mañana todo el pueblo prorrumpió en gritos: «¡La reina come carne humana! ¡Hay que condenarla a muerte!».
El rey ya no pudo acallar a sus consejeros. La hicieron comparecer ante un tribunal y como no podía contestar ni defenderse, fue condenada a morir en la hoguera. Apilaron leña y cuando ya estaba atada al poste y las llamas comenzaban a alzarse a su alrededor, se derritió el duro hielo del orgullo y se arrepintió en su corazón y pensó: si antes de morir pudiera confesar que abría aquella puerta. En aquel momento le volvió el habla y entonces gritó con todas sus fuerzas: sí, María, sí que lo hice. En aquel mismo instante el cielo envió lluvia a la tierra y apagó la hoguera. Se hizo una luz radiante a su alrededor y se vio descender a la Virgen María llevando a los 2 niños, uno de cada lado, y a la niña recién nacida en brazos. Dirigiéndose a la madre con acento bondadoso le dijo: quien se arrepiente de sus pecados y los confiesa, queda perdonado. Restituyó a sus 3 hijos, le desató la lengua y le dio la felicidad para todo el resto de su vida. ¿Qué tal, Ay, sí. Un cuento bien bonito, pero Oye, bien pero- bonito. Y terca. Terca, ¿no? ¿Por qué no decía la verdad? ¿Por qué no Porque confesaba? eso es lo que quieren los hermanos Grimm, mostrar cómo es el ser humano. Es mentiroso, es falso, es arrogante, es cruel, se le olvidan los favores que ha hecho, y entonces esa es una de las formas en que mostraban ellos cómo era la naturaleza humana. Pero porque es- los cuentos de los hermanos Grimm en el fondo no trataban de mostrar nada bello. Pero es muy sino la fuerte verdad. porque digo, un padre por un hijo, te mueres por un hijo antes de que le pase algo a tu hijo. Pues para que veas, esta chica no lo quería hacer. Pero bueno, es interesante porque todo el cuento nos va llevando de que nació esta pequeña en una familia muy pobre y el papá se la entregó a la Virgen a cambio de dinero, ¿no? Claro. Entonces, el primer punto, ¿cómo un papá entrega a su hijo a cambio de dinero? Claro. Esta historia la contamos precisamente cuando nació Abraham, de que el rey quería comprarle al papá de Abraham a Abraham. Sí. Y le ofreció dinero, y le ofreció dinero, y le ofreció dinero, y el papá insistía en que no podía vender a su propio hijo, al grado de que prefirió entregar otro hijo que a su propio hijo, y mataron al otro pequeño que era desconocido. Pero bueno, ahí checamos algo, ¿no? De cómo la gente tiene tan, bueno, en ese tiempo tan asociado de que, pues bueno, de que esté conmigo a que se vaya con otra persona que le va a dar lo mejor, no importa, al fin me van a dar unas monedas. Y entonces, bueno, se llevan a la niña. Así Qué es. mejores manos que la Virgen, ¿no? Claro. Imagínate. Pero fíjate, se la lleva al cielo. Y allá en el cielo, cuando crece, le dan la misión de que cuide las 13 puertas. Así es. Y este cuento también lo platicamos, ¿te acuerdas, Lorna? Tú lo platicaste en uno de los cuentos de las 1001 noches, en donde a un hombre le dicen: puedes estar en todos lados, pero no puedes entrar por una puerta que está prohibida. Y ahí va. Y ahí va. O sea, la desobediencia del ser humano de ir a donde le dicen que no debe de ir. Sí. Entonces, otro punto que quisieron marcar los hermanos Grimm: qué desobediente es el ser humano. Fíjate que eso se maneja, yo que me hago publicidad para las empresas, es muy usual que se maneje y dicen: no veas esto, porque sabes que la gente lo va a ver. Psicología inversa. Psicología inversa, exactamente. Y sabes, si te ponen un espectáculo y dicen: no veas esto, no hagas esto. Ah, perfecto, lo voy Claro. a hacer, lo voy a comprar, lo voy a investigar, ¿no? Exacto. Vamos al revés lo de lo hacen, que nos dicen. ¿verdad? Sí, por supuesto. Y son campañas exitosísimas, súper exitosas. Pues sí, es ahí donde está la duda, ¿no? O sea, te meten la duda en la mente y tú vas a investigar. O no vea por aquí y ahí vas a ver. Exacto. Bueno, y entonces, bueno, de no abrir la puerta, primera petición que le hace María, que le ha dado todo a la niña, que ha sido feliz, y ahí va la niña y abre la puerta. Y es castigada. Y la mandan directamente a un bosque tenebroso, ¿sí o no? Sí. A donde debe de estar por desobediente. Se dice que el ser humano tiene 2 cualidades cuando llega aquí a la Tierra: o ser tenebroso o ser de luz. Y dicen las historias de las ciencias ocultas, y la mayoría opta por ser tenebroso. ¿Cómo ves? Y ahí los hermanos Grimm nos marcan perfectamente el bosque. Se han de acordar de la peliculita de la bella, no, ¿quién era? Blancanieves, ¿no? En el bosque, la película de Disney. Qué tenebroso era el bosque en la noche, porque se les veía ojos, se les veían manos y se movían horrible. Bueno, a ese lugar llega esta pequeña con un miedo pavoroso porque no sabe ni dónde está. Ah, pero luego llega el Salvador, que es el rey. Lo que todas las mujeres esperamos, que algún día un Salvador llegue por nosotros.
Y qué bendición, porque siempre es un rey en estas historias, ¿te fijas? O un Salvador, o un Enrique, o un José, Un un Memo Ricardo, Ochoa. un Memo Ochoa. Bueno, el caso es que llegue alguien y la salva. Y la salva porque además es el rey, fíjate. ¿Por qué no llegaba un campesino muerto de hambre? No, llegaba el rey siempre en estos cuentos. Por el príncipe. Ajá, y luego para colmo, se la lleva a vivir a su castillo, tiene a sus hijitos, y la Virgen María no se olvida, que diríamos, es que la Virgen María está representando como el karma que te sigue, ¿no? No te vas a salvar de lo que hiciste, tienes que cumplir con tu castigo, y entonces le empieza a quitar a los niños, cosa terrible para una madre, que le quiten los niños, pero como tú dices, ella no hizo nada por retenerlos. Ella confesó hasta que su vida estaba de por medio. Después de 3 hijos que se lleva la Virgen María, Y imagínate. si ha tenido 4, manda al cuarto también, pero hasta que su vida estaba de por medio fue cuando confesó. Y fíjate cómo termina el cuento. Y la Virgen le dice, todo aquel que se arrepiente llega al cielo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, el mensaje estaba dado. Aunque te hayas portado como te hayas portado, pero si te arrepientes, todo está perdonado y en consecuencia puedes vivir en paz. Ajá, una de las misiones de la Santa Iglesia Católica. O haz lo que se te dé la gana y al final arrepiéntete. Exacto. Entonces, ¿por qué no te portas bien toda la vida y vives bien toda la vida, no? O sea, la mujer tuvo que sufrirle. Entonces, fíjate, ¿cómo es que estos cuentos realmente no eran para niños? Eran tétricos, eran terribles, mostraban lo más feo de la humanidad. Ya después, como era la época del romanticismo, en donde todos querían encontrar algo lindo, pues ya los hicieron como algo tierno para niños, pero la idea de los hermanos Grimm no era hacer cuentos para niños. ¿Cómo ven? Estuvo bonito, ¿verdad? Gracias, Lorna. Bueno, ahora sí vamos a una pausa y regresamos con el cuento de Alf que se llama Los 3 pelos del diablo. Ándale, está tal? bueno. No se Está vayan, bueno. amigos. Es momento de descubrir nuestro propio mito. Regresamos. Tonto el que no entienda, cuento una leyenda de una mujer gitana, olvidó la luna hasta el amanecer. Llorando María
cuentos encontramos el proceder del comportamiento de la conducta humana. Mitología. Continuamos. ¿Qué tal? Estamos comentando que qué cancioncita puso Lorna, ¿verdad? Muy parecida al cuento que acabas de contar, de que alguien se llevaba a sus hijos. Pues de aquí en Hijos de la Luna se llevan al hijo. ¿Por qué, Lorna? ¿Por qué se llevan al hijo? Porque ella le pide un amor a la luna y la luna le dice sí, pero me vas a dar a tu primer hijo. Y cuando nace el hijo, pues sale del color de la luna, blanco, y ellos siendo gitanos, pues obviamente el papá dice, a ver, ¿de dónde salió blanco? Exactamente, como que salió blanco, ¿no? Y el niño pues finalmente pues se va con la luna. Ah, ¿qué tal? Bien parecida esta historia. ¿Ves cómo siguen siendo contadas las historias que nos contaron los hermanos Grimm? De diferentes formas ahora, pero ahí están contadas finalmente. Alguien se lleva al hijo. Bueno, quiero mandarles muchos saludos a nuestros amigos que nos están escuchando, en especial a Marcos Soriano, que nos escribió, a Adrián McCartney, a Gabo Garza, Santiago el Mago, qué suerte, nos está escuchando un mago, Francisco Reséndiz, nuestra amiga Silvia Cordero, felicidades Silvia, que ya pronto va a nacer tu bebé, a Flor, que nos vemos el sábado, y a Joagus, así es, ¿verdad? Joagus. Así estaban. Pues qué gusto que nos estén escuchando. Oigan, los quiero invitar muy pronto a la tertulia astrológica que va a haber en la Escuela Albedo, exactamente el sábado 28 de junio de 7 a 11 de la noche. Es una reunión de amigos y el tema que vamos a platicar entre todos es Nibiru, el planeta perdido. Lo único que tienen que hacer es llegar ese día a las 7 de la noche y llevar algo para compartir con los demás, unas papas, un refresco, una botella de vino tinto o a lo mejor unas botanitas, lo que quieran llevar, y entre todos vamos a hacer una gran mesa con alimentos y vamos a platicar de este tema que es Nibiru, el planeta perdido, que es una historia extraterrestre maravillosa. Así es que, amigos, no se la pierdan. Es el sábado 28 de junio de 7 a 11 de la noche en la Escuela Albedo. Muy bien. Y oye, Tere, fíjate que tenemos aquí un saludo de una persona que yo sé que tú aprecias muchísimo. Se llama Jorge Vera. ¡Ay, qué gusto, saludos. Jorge! Saludos, Jorge. Jorge es mi amiguito desde que teníamos 6 años, así es que es muy mi amigo, es casi mi hermano. Es una amistad no muy vieja, entonces, desde que eran niños. No, hace poco. Gracias, Jorge, por escucharnos. Saludos, Aime. Sí, claro que sí. Bueno, y ahora vamos con el siguiente cuento que nos trae Alf, que se llama Los 3 pelos del diablo. Cuéntanos, Alf, ¿cómo es eso de los 3 pelos del diablo? Con el nombrecito, ¿verdad? Sí, nos hace temblar. Muy bien, pues les voy a contar este cuento, y como todo buen cuento dice: érase una vez una mujer muy pobre que dio a luz a un niño. Como el pequeño vino del mundo envuelto en tela de la suerte, entonces se le predijo que al cumplir los 14 años se casaría con la hija del rey. Entonces ocurrió que unos días después el rey pasó por el pueblo sin darse a conocer, y al preguntar qué novedades había, le respondieron: uno de estos días ha nacido un niño con una tela de la suerte. A quien esto sucede, la fortuna lo protege. También le han pronosticado que a los 14 años se casará con la hija del rey. Entonces el rey, que era un hombre de corazón duro, se irritó, y al oír aquella profecía y yendo a encontrar a los padres, les dijo con un tono pues un poquito amable, vamos a llamarlo así. Entonces les dice el rey: vosotros sois muy pobres, dejadme pues a vuestro hijo, que yo lo cuidaré. Al principio el matrimonio se negaba, pero al ofrecerles el forastero un buen bolso de oro, pensaron: ha nacido con buena estrella, será pues por su bien, y al fin aceptaron y le entregaron al niño. Perdón, otra vez la historia del niño vendido, ¿se fijan? Exactamente. Se ve que en aquella época se vendían mucho a los hijos. Qué pues terrible, sí. ¿no? Sí, con una bolsa, con unas monedas de oro, y ya tenías hijo. Pero bueno, el rey entonces lo metió en una cajita y prosiguió con él su camino hasta que llegó al borde de un profundo río. Entonces arrojó al agua la caja y pensó: así he librado a mi hija de un pretendiente bien inesperado. Pero la caja, en lugar de irse al fondo, se puso a flotar como un barquito, sin que entrara en ella ni una sola gota de agua. Y así continuó corriente abajo,
hasta cosa de 2 millas de la capital del reino, donde quedó detenida en la presa de un molino. Entonces uno de los mozos, que por fortuna se encontraba presente y la vio, sacó la caja con un gancho, creyendo encontrar en ella algún tesoro. Todos querían tesoro, todos querían oro. Pero te fijaste que esa historia es igualita a la de Moisés, que también ya contamos en la historia de los hebreos, en la mitología de los hebreos, en donde tiran a Moisés, obviamente en lo que ahora es Moisés. Uh-huh. Y ahí va navegando el niño hasta que lo encuentra una princesa, y entonces ahí se salva el niño y recibe una educación muy especial. Claro. Aquí lo van a recoger unos campesinos, si no me equivoco, ¿verdad? O en la historia de Perseo, que también lo tiran al mar. Sí, pero bueno, entonces aquí unos mozos encuentran al niño, ¿y qué hacen? Entonces recogen esa cajita pensando que en ella iban a encontrar un tesoro, y al abrirla ofrecióse a su vista un hermoso chiquillo. Este niñito estaba alegre y vivaracho. Entonces llevólo el mozo al molinero, y que estaba ahí su mujer, y como ellos no tenían hijos, exclamaron: «Es Dios quien nos lo envía». Y entonces cuidaron con todo cariño al niño abandonado, el cual creció en edad, en salud y en buenas cualidades. He aquí que un día el rey, sorprendido por una tempestad, entró a guarecerse en el molino y preguntó a los molineros si aquel guapo muchacho era hijo suyo. Entonces estas personas respondieron: «No, es un niño expósito. Hace 14 años que lo encontramos en una caja en la presa del molino». Y bueno, entonces comprendió el rey que no podía ser otro niño, sino aquel que había él abandonado a su suerte y lo había arrojado al río. Y entonces dijo: «Buena gente, ¿dejaráis que el niño llevara una carta mía a la señora reina? Le daré entonces en pago 2 monedas de oro». «Como mande, señor rey», respondieron los 2 viejos, y mandaron al mozo que se preparase. Entonces el rey escribió una carta a la reina que contenía los siguientes términos. Y esta carta decía: «En cuanto se presente el muchacho con esta carta, lo mandarás matar y enterrar, y esta orden debe cumplirse antes de mi regreso». Entonces pusióse el muchacho en camino con la carta, pero entonces se extravió y al anochecer llegó a un gran bosque. Otra vez el bosque, fíjate. Uh-huh. Vio una lucecita en la oscuridad y se dirigió allí, resultando ser una casita muy pequeña. Al solo entrar, había una anciana sentada junto al fuego, la cual se asustó al ver al mozo y le dijo: «¿De dónde vienes y a dónde vas?». «Vengo del molino», respondió él, «y voy a llevar una carta a la señora reina, pero como me extravié, me gustaría pasar la noche aquí». «Pobre chico», replicó la mujer, «has venido a dar a una guarida de bandidos, y si vienen ellos te matarán». «Venga quien venga, no tengo miedo», contestó el muchacho. «Estoy tan cansado que no puedo dar ni un paso más». Y tendiéndose sobre un banco, se quedó dormido en el acto. Al poco tiempo los bandidos llegaron y preguntaron enfurecidos quién era el forastero que allí dormía. «Ay», dijo la ancianita, «es un chiquillo inocente que se extravió en el bosque, lo he acogido por compasión y parece que lleva una carta para la reina». Los bandoleros abrieron el sobre y leyeron el contenido de la carta, es decir, la orden de que se diera muerte al mozo en cuanto llegara. Entonces, a pesar de lo endurecido del corazón que tenían los ladrones, se apiadaron y el capitán rompió la carta y la cambió por otra, en la que ordenaba que al llegar el muchacho lo casasen con la hija del rey. No me digas, la profecía se iba a cumplir. Se iba a cumplir la profecía, cambiaron totalmente el contenido de la carta. El contenido de la carta, pero fíjate qué interesante, porque sí que tiene suerte este muchachito. Por supuesto. Lo habían lanzado al río, lo habían mandado casi a matar y ahora lo vuelven a salvar. ¿Cómo ves? ¿Y qué pasó? Bueno, pues entonces lo dejaron descansar tranquilamente en un banco hasta la mañana siguiente, y cuando se despertó le dieron la carta y le mostraron el camino. Entonces la reina, al recibir y leer la misiva, se apresuró a cumplir lo que en ella se mandaba. Entonces organizó una boda magnífica y la princesa fue unida en matrimonio al favorito de la fortuna, o sea, este jovencito. Sí, se cumplió, se casó con la hija del rey. Ahí ya se había cumplido esta profecía. Y como el muchacho era guapo, apuesto y bien parecido, pues su esposa vivía feliz y satisfecha con él. Transcurrido algún tiempo, regresó el rey al palacio y vio que se había cumplido el vaticinio. El niño de la suerte se había casado con su hija. Ahora sí que al destino ni quien lo cambie. Ni quien lo cambie, y te alcanza. Aparte de... ¿Cómo pudo ser eso?, preguntó. En mi carta daba yo orden muy distinta. Entonces la reina le presentó el escrito
para que la leyera él mismo y pues dejara de andar ahí echando gritos, ¿no? Y le dijo, ve lo que aquí dice. Entonces el rey leyó la carta y se dio cuenta de que había sido cambiada por otra. Preguntó entonces al joven qué había sucedido con el mensaje que le confiara y por qué lo había sustituido por otro. No sé nada, respondió el muchacho. Debieron de habérmela cambiado durante la noche mientras dormía en casa del bosque. Esto no puede quedar así, dijo el rey encolerizado. Quien quiera conseguir a mi hija debe ir antes al infierno y traerme 3 pelos de oro de la cabeza del diablo. Uy, hasta el infierno, y eso es muy lejos. No, y deja de Y eso. luego encontrarse con el diablo. Y luego a ver si te dejan entrar. Y luego quítale 3 pelos. Y luego 3 pelos. Oye, era como una misión imposible. Sí. ¿Y qué hizo? ¿No tienes música de fondo de Misión Imposible? ¿No? Bueno. Pero tuvo que irse hasta sigamos. allá. Tuvo que ir por... Lo mandaron al diablo. Lo mandaron al diablo, exactamente. Bueno, si lo haces, conservarás a mi hija. Pues ahí estaba ya todavía... Pues sí, la hija estaba feliz con él porque era muy guapo. Estaba guapo, y etcétera. Bueno, esperaba el rey librarse de él para siempre con aquel encargo, pero el afortunado muchacho respondió: traeré los 3 cabellos de oro, el diablo no me da miedo. Se despidió de su esposa y emprendió su peregrinación. Condújolo su camino a una gran ciudad. El centinela de la puerta le preguntó cuál era su oficio y qué cosas sabía. Entonces el muchacho responde: yo lo sé todo. En este caso podrás presentarnos un servicio, dijo el guarda. Explícanos por qué la fuente de la plaza de la que antes manaba vino se ha secado y ni siquiera da agua. Lo sabréis, afirmó el mozo, pero os lo diré cuando vuelva. Entonces siguió adelante y llegó a una segunda ciudad, donde el guarda de la muralla le preguntó a su vez cuál era su oficio y qué cosas sabía. Otra vez este muchacho responde: yo lo sé todo. Entonces puedes hacernos un favor. Dinos por qué el árbol que tenemos en la ciudad, que antes daba manzanas de oro, ahora no tiene ni hojas siquiera. Lo sabréis, respondió él, pero os lo diré cuando vuelva. Entonces prosiguió su ruta, llegó a la orilla de un ancho y profundo río que había que cruzar y preguntóle al barquero qué oficio tenía y cuáles eran sus conocimientos. Otra vez este muchacho le dice: lo sé todo. Siendo así, puedes hacerme un favor, prosiguió el barquero. Dime por qué tengo que estar bogando eternamente de una orilla a otra sin que nadie venga a relevarme. Lo sabrás, pero te lo diré cuando vuelva. Cuando hubo cruzado el río, encontró la entrada del infierno. Todo estaba lleno de hollín, el diablo había salido, pero su ama se hallaba sentada en un ancho sillón. ¿Qué quieres?, preguntó al mozo, y no parecía enfadada. Quisiera 3 cabellos de oro de la cabeza del diablo, respondió él. Pues sin ellos no podré conservar a mi esposa. Pues mucho pedís, respondió la mujer. Si viene el diablo y te encuentra aquí, mal lo vas a pasar. Pero me das lástima. Veré qué puedo hacer para ayudarte. Y entonces lo transformó en una hormiga y le dijo: disimúlate entre los pliegues de mi falda, aquí estarás seguro. Bueno, respondió él, no está mal para empezar, pero es que además quisiera saber 3 cosas. 1, ¿por qué una fuente antes manaba vino y ahora se ha secado y no da ni siquiera agua? 2, ¿por qué un árbol que antes daba manzanas de oro no tiene ahora ni hojas? ¿Y por qué un barquero ha de estar bogando sin parar de una orilla a otra, sin que nadie lo llegue a relevar? Entonces la viejita le dijo: son preguntas muy difíciles de contestar, pero tú quédate aquí tranquilo y callado y presta atento oído a lo que diga el diablo cuando yo le arranque los 3 cabellos de oro. Al anochecer llegó el diablo a casa y ya al entrar notó un aire que no era puro. Entonces dice el diablo: huelo a carne humana, aquí pasa algo extraño. Y entonces registró todos los rincones buscando y rebuscando, pero no encontró nada. Entonces el alma le increpó, el alma de la casa le increpó y le dijo: yo venga a barrer y arreglar, pero apenas llegas tú lo revuelves todo. Siempre tienes la carne humana pegada en las narices. Siéntate y cena, vamos, y deja de estar con estas cosas. ¿Era como su nana? Era como su nana, sí. Okay. Entonces el diablo comió y bebió, y como estaba cansado, puso la cabeza en el regazo del alma y pidiéndole que lo despiojara un poquito.
Ese es como que le hizo piojito, le sacó el piojito. Era como hacerle piojito, pero le quitaba los piojitos. Mira, era su manera de apapacharlo, seguramente. Exactamente, o sea, ya sabes que cuando encuentres al diablo, quítale los piojos y se acabó el asunto. A los pocos minutos dormía profundamente, resoplando y roncando. Entonces la vieja le agarró un cabello de oro y arrancándoselo, lo puso a un lado. ¡Uy! Gritó el diablo. ¿Qué estás haciendo? He tenido un mal sueño, respondió la mujer, y te he tirado de los pelos. ¿Y qué has soñado?, preguntó el diablo. He soñado que una fuente de una plaza de la que emanaba vino se ha secado y ni siquiera salía agua de ella. ¿Quién tiene la culpa de esto? Oh, si lo supiesen, contestó el diablo. Si no saben que hay un sapo debajo de una piedra de la fuente, entonces si lo matasen, volvería a manar vino. Entonces la vieja se puso a despiojar al diablo otra vez hasta que lo vio nuevamente dormido y roncando, de un modo tal que hacía vibrar hasta los cristales de las ventanas. Y entonces la vieja, ¡páquetas!, que le arranca otro segundo cabello al diablo. Entonces el diablo grita, ¡Uy! ¿Qué haces? Montado todo en cólera y enojado el diablo. No lo tomes a mal, le dijo la vieja, es que estaba soñando otra vez. ¿Y qué has soñado ahora? He soñado que en un cierto reino crecía un manzano que antes producía manzanas de oro y ahora en cambio ni hojas secas echa. ¿A qué crees que se deba esto?, le preguntó la anciana al diablo. Y entonces el diablo la agarra y le dice, si lo supiesen, en la raíz vive una rata que lo roe todo. Si la matasen, el árbol volvería a dar manzanas de oro, pero si no la matan, seguramente el árbol se secará del todo. Mas déjame tranquilo con tus sueños, si vuelves a molestarme te daré un buen sopapo, le dijo el diablo a la vieja. Entonces la mujer lo tranquilizó y otra vez le volvió a hacer piojito. Bueno, lo volvió a despiojar. Hasta que lo vio otra vez dormido y lo volvió a escuchar roncar. Entonces agarra a la vieja un tercer cabello y se lo arranca de un tirón. Entonces el diablo se levanta de un salto vociferando y dispuesto a regañar a la vieja. Pero esta logró apaciguarlo por tercera vez diciéndole, ¿y qué puedo hacerle si tengo pesadillas? Bueno, ¿qué has soñado ahora?, volvió a preguntar lleno de cólera y de curiosidad el diablo. He visto un barquero que se quejaba de tener que estar siempre bogando de una orilla a otra sin que nadie jamás fuera a relevarlo. Y le pregunta a la vieja, ¿quién crees que tenga la culpa de esto? Contesta el diablo, el muy bobo. Si cuando le llegue a alguien a pedirle que lo pase de un lado a otro, le pone el remo en la mano, el otro tendrá que bogar y éste quedará libre. Así de sencillo. Entonces, teniendo ya el ama los 3 cabellos de oro que le había arrancado al diablo y habiéndole sonsacado la respuesta de las 3 preguntas, dejó descansar en paz al viejo ogro, que no se despertó hasta la mañana siguiente. Entonces la vieja le dice al muchacho que lo tenía, lo saca de la hormiguita, lo saca del pliegue de la falda y le devolvió su forma humana, ¿no? Ahí tiene los 3 cabellos de oro. Supongo que habrás oído lo que dijo el diablo de las 3 preguntas. Entonces el muchacho dice, sí, claro que las he escuchado. Lo he oído y no lo olvidaré. Ya tienes pues lo que querías y ahora puedes volverte. Entonces el muchacho, dando las gracias a la vieja por su ayuda, salió del infierno muy contento con el éxito de su empresa. Y entonces al llegar donde estaba el barquero, pidióle que el barquero le dijo que le diera la respuesta a su pregunta. ¿Te acuerdas que le había dicho que se la daba de regreso, no? De regreso, sí. Entonces este muchacho, muy astuto, le dice, primero pásame del otro lado del río y después te diré la respuesta. Entonces cuando estuvieron en la orilla opuesta, le transmitió el consejo del diablo y le dice, al primero que venga, para pedirte que lo pases, ponle el remo en tus manos y quedarás liberado. Pero qué listo, se lo dijo al último. Sí, se lo dijo al último, por supuesto. Y así pues, ya le da esta respuesta al barquero y sigue su camino y llegó a la ciudad del árbol estéril, donde salió al encuentro del guarda, quien le había prometido una respuesta, y entonces le repitió las palabras que le había dado el diablo. Mata la rata que roe la raíz de tu árbol y volverá a dar manzanas de oro. Entonces el guarda, agradeciendo, le ofreció en recompensa 2 asnos cargados de oro.
Finalmente se presentó a la puerta de la otra ciudad, aquella en que se hallaba la fuente seca, y le dijo al guarda lo que había escuchado del diablo. ¿Sabes que hay un sapo bajo una piedra de la fuente? Buscadlo y mátalo, y volveréis a tener vino en abundancia. Entonces el guarda le dio las gracias y también le dio 2 asnos cargados de oro. Al cabo de un tiempo, el afortunado mozo estuvo de regreso en el palacio junto a su esposa, que sintió una gran alegría al verlo de nuevo, y a la que le contó sus aventuras. Entregó al rey los 3 cabellos de oro del diablo, y al reparar el monarca en los 4 asnos que traía este chico, los 4 asnos cargados con oro, por supuesto, le dijo muy contento al rey: ya que has cumplido con las condiciones, puedes quedarte con mi hija. Pero, querido yerno, dime de dónde has sacado tanto oro. Es un tesoro inmenso. ¿Qué tal con el rey, eh? Claro, ambicioso. Ambicioso con esos 2 burritos cargados, 4 burros. Ambicioso y tramposo. Ajá, entonces este chico le dice: mi rey, pues fíjese que he cruzado un río y he cogido de la orilla opuesta donde hay oro en vez de arena. O sea, oro imagínate. en abundancia. ¿Y no podría yo ir a buscar un poco?, le preguntó el rey, que por supuesto era muy codicioso, ¿no? Y entonces el chico le dice: todo lo que tú quieras. En el río hay un barquero que os pasará, y en la otra margen podés llenar los sacos de oro que quieras. Ándale, el barquero. El barquero. El avaro rey se puso en camino sin perder tiempo, y al llegar al río hizo la seña al barquero para que lo pasara. El barquero entonces le hizo montar en la barca, y antes de llegar a la orilla opuesta, poniéndole en la mano la pértiga, saltó a tierra. Es decir, le puso en la mano el remo y el barquero saltó a tierra, dejando entonces al rey. Y desde aquel día el rey tiene que estar bogando de un lado a otro del río, y se quedó ese su castigo por toda la eternidad de sus pecados. ¿Y está abogando todavía? Todavía se dice que todavía en la actualidad este rey está yendo de un lado a otro. Nadie le ha quitado el remo de la mano. Nadie le ha quitado, porque no sabe la respuesta, no sabe cómo hacerla. Claro. Oye, qué interesante. ¿Qué tipo tan astuto, ¿no? Pero qué suerte, porque desde el principio dijeron que se iba a casar con la hija de un rey. Por supuesto, él iba a llegar a ser rey algún día. Que había nacido en un manto de la fortuna, ¿no? Ajá, entonces realmente cuando uno nace con suerte, la suerte te persigue toda la vida. Y este chico tenía mucha inteligencia además, porque no solo suerte, el haber dicho: no tengo miedo de ir al infierno, no tengo miedo del diablo, pues eso es algo muy fuerte, porque es casi que retar al diablo a ver quién es más listo, y se dice que el diablo es listo por viejo, y este era un joven. Sí, pero ahora fíjate, ¿sí? Aparte fue bonito porque, bueno, él toma esta aventura para recuperar a su esposa, ¿no? Así es, la esposa y él estaban muy felices de estar casados. Sí, por supuesto. Ahora fíjate, yo siento que este cuento, los hermanos Grimm lo captaron precisamente de un mito que nosotros hemos contado muchísimas veces aquí, del mito de Hades, o del llamado Plutón, o del llamado el señor del inframundo, que vive obviamente en el fondo de la tierra con su esposa, que se llama Perséfone, que en este caso yo siento que era como la ama de llaves, la que le hacía piojito, y pues es un personaje al que todo el mundo le tiene miedo, a este diablo. El joven se atreve a ir en busca de respuestas con tal de salvar su matrimonio. Y aquí vemos otra historia que hemos contado también, de personajes que han ido al fondo de la tierra o al inframundo a buscar una respuesta o a buscar una persona, como tenemos a Orfeo cuando va a buscar a Eurídice y que la quiere rescatar de las manos de la muerte, o del señor del inframundo, o del diablo como lo conoceríamos nosotros. Y Perséfone se compadece tanto de Orfeo que le dice que lo va a ayudar. Entonces es lo mismo que hace esta ama de llaves, diríamos, o esta señora que le hace piojito, se compadece de él. Él le cuenta toda la historia porque ha llegado ahí, quiere 3 pelos del diablo para salvar su matrimonio, y la ama le dice: yo te voy a ayudar. Pero también, lo ayuda. También fíjate que es la forma en que él lo pide y que le habla con la verdad. O sea, nunca le mintió a la viejita, le dijo a qué venía, quién estaba, por qué era su misión. Y también fue la forma de cómo se lo pide, ¿no? Que la viejita accede a ayudarlo y a convertirlo en la hormiguita, y bueno, hizo todo para que él saliera bien librado de esa aventura, ¿no? Así es, qué inteligente muchachito, ¿no? Muy y inteligente. bueno, logra todas las respuestas y además sale
a dar las respuestas que necesitaban los demás de una forma inteligente, porque si se lo hubiera dicho primero al barquero, antes de que lo pasara el río, que en este caso hay que detenernos en el río. El río representa el río Estigia, en donde Caronte está en una barca pasando de una orilla a la otra, de la orilla de la vida a la orilla de la muerte, a las almas. Y te cobra un óvulo, precisamente. Cobra un óvulo, que sería una moneda de oro. Y bueno, este barquero, pues esa es su misión, no tiene ni siquiera idea de que puede haber otras cosas. Su misión es atravesar de un lugar a otro. Y es su misión eterna. Así es, su misión eterna, pero este barquero no estaba de acuerdo con tener esa misión eterna. Y cuando le dan la respuesta, obviamente al primero que llega, que fue el rey, le entrega el remo y se libera de todo. Se libera de eso, exacto. Pero el joven no le dijo la respuesta porque si no le iba a entregar el remo. Claro. Uh-huh. Y bueno, es y bonito porque luego llega al siguiente poblado y ahí le da la respuesta al siguiente, creo que era un guardia. Un guarda, sí. Y le dice, pues simple y sencillamente tienes que darte cuenta que sucede esto. Creo que era el sapo, ¿no? O la rata. No, era la rata que estaba royendo la raíz y por eso no salían frutos ya. No crecía el árbol. Y bueno, le dan oro. Y al siguiente pueblo, pues cae un sapo debajo de una piedra. ¿El sapo? Y hay que matarlo y le dan más oro. Entonces, el sapo la suerte es la suerte. Yo he visto gente que toda la vida tiene suerte. Siempre les va bien. Y bueno, aquí los hermanos Grimm nos quisieron hacer ver que la suerte es de nacimiento. ¿Y moraleja? Pero también hay que tener inteligencia para saber manejar la suerte. Claro, y la moraleja es, pues no se dejen quitar piojitos porque le sacan toda la verdad del mundo, ¿no? ¿Qué tal, Lo que te hacen piojito te van sacando la verdad. Bueno, pues estuvo muy interesante tu cuento. Yo les iba a contar una historia bien bonita de las princesas que bailan toda la noche, pero se nos acabó el tiempo. Yo espero que dentro de 8 días les podamos contar más historias maravillosas de estos hermanos Grimm que escribieron cuentos y cuentos y cuentos recopilados de muchos lugares y de muchas tradiciones germanas. Y vemos el punto positivo de estos cuentos, ¿no? Traen una moraleja, traen una enseñanza, ¿no? La avaricia, por ejemplo, en este caso del rey, lo llevó a perder todo. Pero la suerte del otro. Claro. Tú puedes tener suerte, pero si no tienes inteligencia, ¿de qué te sirve la suerte? ¿Verdad? Bueno, pues hemos terminado el día de hoy. Lorna, muchas gracias por tu historia, estuvo muy bonita. Nada, cuando quieran yo feliz. ¿Verdad? Bueno, feliz dentro de 8 leer. días nos cuentas otra historia linda. Claro. Alf, gracias por tu cuento. Un placer. Amigos, qué bueno que nos escucharon. Y dentro de 8 días, otra vez a las 4 de la tarde, los esperamos aquí para escuchar más cuentos de los hermanos Grimm. Hasta luego y buenas tardes.